Bueno, voy a dar paso ya a Nader Kochaki Echeverría, que veo que ya está ahí. Nader es licenciado en Sociología y desde el 2008 desarrolla su trabajo en el ámbito del arte contemporáneo, muchas veces a partir del trabajo del campo etnográfico. Esto, por cierto, es una cosa que en Gordallo sí que hemos detectado. Hay artistas contemporáneos que tienen mucho interés en los objetos etnográficos. Es una línea que me parece muy interesante y desde luego el caso de Nader es evidente. Entre 2018 y 2021 fue miembro de la cooperativa de artistas Tractora y fundador de la editorial ESCO. Actualmente es miembro de la cooperativa Astigarreta, fundador de la editorial Tapetum Lucidum y miembro del comité editorial AMA Online del Museo Artium. Va aurrera, Nader. Muchas gracias, Xavi. Soy Nader y os voy a hablar sobre Museo Urtu, fundir el museo. Es un trabajo que, bueno, llevo desarrollando ya 4 años. Finales del 2020, bueno, empezó y ahora está en su cenit. Es un trabajo inédito, es la primera vez que voy a hablar sobre él en público y justamente además está en su cenit ahora porque mañana mismo vamos a hacer una rueda de prensa presentándolo en público a los medios de comunicación en el Museo Vasco de Bayona. Entonces, bueno, es un poco, la situación es así especial. Está siendo una semana larga, bastante intensa y bueno, pues bueno, aprovecho la ocasión para plantear mi intervención de esta forma, ¿no? No voy a difundir el fondo, no voy a usar un fondo virtual. Vais a ver constantemente detrás mío estos 54 cencerros, que son el resultado material del trabajo sobre el que os voy a hablar. Y, bueno, tampoco voy a usar, voy a hacer la presentación a pelo, no voy a usar ningún soporte más allá del analógico que me acompaña. Podéis seguir haciendo gimnasia, las compras, otro tipo de actividades que probablemente muchos y muchas de vosotras estáis haciendo mientras escucháis esta intervención o lo habéis hecho antes con las otras, ¿no? Estoy en Astigarreta. Astigarreta es un pequeño núcleo rural del interior de Guipúzcoa, en el Goierri. Astigarreta está en un puerto de montaña, en un alto, que es la última conexión para vehículos motorizados de los valles del Urola y el Oria. Y estoy en la casa, en lo que fue la casa del cura, en un espacio que se le llamaba Sindicato A, el sindicato, que era el espacio que cedía la iglesia a los vecinos y las vecinas de Astigarreta para diferentes usos. Es el lugar donde actualmente vivo y trabajo, junto con mi compañera Kimia y nuestros dos hijos. Entonces estamos aquí, bueno, tenemos dispuestos aquí estos cencerros. Museo Urtu eh, empieza como una propuesta, una invitación por parte del Museo Vasco de Bayona y del Instituto Cultural Vasco para desarrollar un trabajo, un proyecto que tuviera cierta relación con Soñeco Paisalla, Paisaje Dorsal, que es un trabajo que hice entre 2009 y 2015, que consistía en construir o hacer, bueno, recoger los sonidos de los rebaños de más de 100 cabezas del territorio de Guipúzcoa. Es un archivo sonoro que desarrollé, que construí durante 6 años y que, bueno, cuando supieron sobre ese trabajo de estas dos instituciones, pues me invitaron a hacer algo similar en Siberoa, en Sola. Este es digamos, la provincia o el territorio más interior, quizás remoto del País Vasco, en este caso en la parte francesa del País Vasco, un territorio donde la ganadería y la agricultura pues todavía están muy vivos. Y bueno, me hicieron esta propuesta y en un principio a mí no
sé, no me dijo gran cosa, ¿no? Porque yo hice Soñé con Paisalla eh, como una forma, digamos, de experimentar con el lenguaje y tratando de desarrollar una metodología, una forma de aproximarme al pastoreo desde otro lugar, ¿no? Y bueno, eh, pensé que, bueno, podría ser interesante, pero bueno, les respondí con otra propuesta sobre la que os voy a hablar después. Pero bueno, antes quizás tenga que explicar qué es Soñé con Paisalla o mostraros un poco qué forma tiene, en qué consiste. Soñé con Paisalla, como os he dicho, es un archivo sonoro del sonido de los rebaños de más de 100 cabezas de Guipúzcoa. Como bien sabéis, pues bueno, el cencerro es una herramienta fundamental en la práctica del pastoreo. Cada rebaño tiene su propia sonoridad. Es una polifonía, es un conjunto bueno, sonidos que dependiendo del tipo de cencerro, de su tamaño, de su forma, del material con el que ha sido fabricado, pues suena de forma muy diferente, ¿no? Entonces esa conjunción de sonidos, de cencerros, genera, bueno, una sonoridad muy particular que le permite al pastor o a la pastora trabajar a distancia o en condiciones de escasa o nula visibilidad. Cuando pues, un pastor o una pastora escucha a su rebaño, sabe si está pastando, si está descansando, si está corriendo, si se está alejando, si se está acercando, si sube, si baja, si está disperso, si está junto, si está mezclado con otro rebaño. Bueno, le da muchísima información. Y entonces tiene como pues, ese uso, digamos, utilitario, ¿no? De una herramienta para trabajar a distancia y, digamos, gobernar ese grupo de animales, ¿no? Pero claro, también tiene un aspecto sensible, estético, eh, que no debemos obviar, ¿no? El pastor o la pastora selecciona, elige los cencerros que quiere colocar a sus ovejas y es muy consciente de las consecuencias que eso tiene después en el rebaño, ¿no? Del sonido que va a generar. Entonces, bueno, es una discusión, es si eso es sonido, si es música, pero ahora no vamos a entrar ahí. Pero bueno, me parece que es indiscutible que hay un aspecto sensible y que además el pastor pues opera o actúa de forma consciente en la composición de esa polifonía, ¿no? Además bueno, es una identidad sonora también que lo identifica porque cada rebaño tiene su propia sonoridad y representa de alguna forma al pastor o la pastora, ¿no? Entre vosotros y vosotras ahora pienso que muchos antropólogos o etnógrafas y habréis atendido alguna vez a una transhumancia o habéis leído sobre este tema, ¿no? Que es el momento en el que las ovejas pues, cruzan una geografía eh, donde los cencerros además aumentan en número y en tamaño y bueno, pues es una experiencia muy sonora, ¿no? Y es el momento en el que el pastor pues pasa por lugares públicos, se somete, digamos, a la vista acústicamente también, ¿no? A un público, a una sociedad bueno, es un momento de orgullo, ¿no? Igual que puede ser el skater que pasa con su skate por una plaza, por una calle, haciendo rodar su skate o la acera, una barandilla, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, Soñé con Paisalla recoge ese aspecto del pastoreo que además es un oficio que se ha estudiado mucho, ¿no? Que se ha estudiado mucho desde la antropología, que se ha documentado un montón. Bueno, quizás alguien pueda decirme dónde está en el ranking de oficios ¿no? A los que ha prestado atención la etnografía, pero creo que estaría bastante alto en el País Vasco al menos y que además es parte de un imaginario cultural bueno, que es muy fuerte, ¿no? Se ha documentado, retratado mucho la imagen, se ha explotado mucho la imagen del pastor, del pastor, en este caso no voy a decir pastora esta idea como idílica, romántica, ¿no? Del hombre en la naturaleza,
en su soledad. Bueno, fotógrafos, antropólogos, historiadores, periodistas, curiosos, siempre, bueno, han utilizado la figura del pastor, ¿no? En sus trabajos y, curiosamente, aunque se ha escrito también en trabajos, digamos, pues, dignos de mención sobre sus herramientas y los cencerros, es curioso que no había, yo cuando me empecé a fijar en este tema, no había ningún registro sonoro, al menos un trabajo sistemático documentando este sonido, ¿no? Entonces, se habla mucho sobre el sonido, pero no hay sonido. Son trabajos mudos, ¿no? Y me propuse, pues, bueno, elaborar este trabajo y además hacerlo sin utilizar imágenes, ¿no? Sin generar imágenes, sin utilizar la fotografía, que es un medio que yo utilizo mucho en mi trabajo, ¿no? Pero dejando de lado, tratando de neutralizar esa herramienta, ¿no? Ese lenguaje. Entonces, es un trabajo que, bueno, es sonoro, es escrito y es cartográfico y que tiene ha cobrado dos formas, ¿no? Se ha formalizado de dos maneras. Por un lado está la exposición, que cuando lo expongo, pues digamos, abro el archivo, son aproximadamente 13 horas de grabaciones, entonces hay una grabación por cada rebaño eh, con las notas, digamos, del cuaderno de campo que tomé durante mis andaduras. Cada grabación tiene su descripción del lugar, de la hora, del día en el que se hizo la grabación, las circunstancias en las que llevo, encuentro ese rebaño, lo registro. A veces hay unas reflexiones, pero siempre identifico la propiedad de ese rebaño, de quién es, de qué pastores, por cuántas ovejas está compuesto ese rebaño y el nombre de la explotación, que normalmente es un caserío, es decir, un topónimo. Entonces, bueno, abro el archivo cuando expongo este trabajo. O luego tiene se formalizó de otra forma también, que es una publicación. Lo tengo aquí. Es este estuche duro con dos botones remachados, donde pues recojo pues, la mayor parte de los contenidos del proyecto, ¿no? Es una edición limitada de 270 ejemplares numerados que contiene tres fundas de cartón con cartografía impresa, donde se indican, bueno, se señalan los lugares donde están hechas las grabaciones con sus respectivos números de inventario y contienen pues tres discos en vinilo con sus correspondientes pistas, aproximadamente 15, 17 pistas por cada cara. Entonces, por limitaciones del formato, hay un minuto por cada rebaño. Es decir, es una selección de todo el archivo sonoro, ¿no? Y luego está esta funda de plástico eh, que contiene varios libretos, impresos en papel. El principal y el más grande es este que tiene una pequeña introducción escrita por mí, donde cuento pues, el origen de la idea o del proyecto, la metodología que he utilizado. Y luego viene un mapa, perdón, creo que hay un reflejo, eh, no sé si veis bien, bueno, un mapa del territorio de Guipúzcoa con las tres principales zonas donde hice las grabaciones. Dos de ellas bueno, son dos cadenas montañosas, la de Aralar y la de Aizcorri, que son además eh, tierras comunales. Uno es una mancomunidad, el otro es una parzonería donde mayor concentración de ganado se da durante la época del verano, ¿no? Porque pues se suben los rebaños a los pastos de la montaña, ¿no? Entonces ahí hice muchas grabaciones y luego está el tercer espacio, la tercera zona que está más dispersa en el territorio, ¿no? Entonces, bueno, le siguen las notas o las fichas que os he comentado antes, uno por uno. Esto está publicado en el idioma original y traducido al inglés. Por otro lado estará ya la versión inglesa. En mi caso yo escribí en euskera, entonces este documento está en euskera y en inglés. Y luego hay otra serie de libretos. Uno de ellos es, digamos, la base de datos
ordenada en diferentes órdenes, ¿no? Por un lado, está ordenada según los números de inventario, cada grabación tiene su número, en orden cronológico, numeradas. Por otro lado, hay un orden según el nombre de la explotación o del caserío. Hay otro orden que sería el por municipios, también en orden alfabético. Y un último orden que sería serían las tres zonas que he señalado antes, ¿no? Esto para, bueno, para poder hacer búsquedas. Y luego hay una última lista que son los rebaños mudos, que también encontré, porque no tenían cenceros, que también según los encontraba, pues los fui anotando, ¿no? Entonces, es el libreto de los índices. Hay un tercer libreto que es un cuadernillo que es, bueno, hay dos contribuciones escritas. Una de ellas escrita por Vicente Vázquez y Ursula Arrieta. El texto se llama Punto Ciegos. Ellos son artistas y hablan sobre, bueno, este trabajo, el trabajo de campo, el sistema de catalogar y las herramientas que en mi caso utilicé para realizar este trabajo, ¿no? Entre ellas, pues, una grabadora sonora. Y hay otro texto que está escrito por Iñaki Martínez de Albéniz, que es un sociólogo y profesor en la Universidad del País Vasco en sociología, que se titula San Cristóbal Urtuta, Joalia Egin. Eh, la traducción sería Fundiendo un San Cristóbal, hacer cencerros. Esto es el título de una canción popular que hizo muy famosa Miquel Agua, que cuenta la historia o el pasaje de un herrero que, como bien dice Iñaki, fue al menos, bueno, es bonito pensarlo así, el primer iconoclasta vasco, porque fundió un santo, en este caso un San Cristóbal, para hacer cencerros. Eh, parte bueno, de esa canción, el texto. Y luego hay un desplegable, bueno, un póster, un desplegable impreso a doble cara. Por un lado, bueno, hay un ejercicio un poco, pues, bueno, digamos, experimental, un ejercicio de volver a los lugares donde hice las grabaciones, intentando imaginar el espacio físico que abarcaba yo con mi grabadora y mis micrófonos a nivel acústico, ¿no? Entonces, utilizando una base de cartografía LIDAR, que es una cartografía que se obtiene a partir de satélites. Bueno, son nubes de puntos bueno, se escanea, digamos, la superficie de la Tierra, y esas nubes de puntos pues generan una sensación de volumen, ¿no? Es una imagen ciega. Y por el otro lado hay una serie de cencerros que provienen del Gordaiua y que también están escaneados utilizando la misma tecnología a otra escala, a una escala de la mano, no espacial, o sea, son escaneos en 3 dimensiones de estos cenceros, ¿no? Están impresos en la escala 1:1, a su escala real, junto con la grabadora que utilicé durante mi trabajo, que curiosamente pues tiene muchas similitudes, ¿no? Son tecnologías hechas para la mano y, bueno, pues es interesante tener los objetos que emiten el sonido y el que los recibe, pues al mismo nivel, ¿no? Pero bueno, bueno, esto, digamos, es Soñeco Paisalla, eh, en su materialización formal, en este caso editorial, que fue lo que motivó al Museo Vasco de Bayona y al Instituto Cultural Vasco para invitarme a hacer algo similar en Siberoa. Bien. Claro, como he dicho antes, yo no me dedico a trabajar, bueno, he trabajado con el sonido en este proyecto, pero no soy técnico de sonido, ni artista sonoro, ni sonidista, ni nada similar. Entonces era un poco extraño como repetir la misma operación, ¿no? En otro lugar. Pero bueno, había elementos de esa experiencia que, bueno, quedaron como también, no, se me quedaron como grabados, o siempre quedan cosas, formas, imágenes, ideas, apuntes que,
bueno, que quedan ahí, ¿no? Fuera del marco, sí, fuera de marco. Y que, bueno, me interesó recuperar, ¿no? Entonces hice una propuesta al Museo Vasco de Bayona que consistía en, de acuerdo, vamos a hacer esas grabaciones, ese registro sonoro en Siberoa, pero antes vamos a fabricar cencerros y lo vamos a hacer utilizando patrimonio material que tenéis conservado en vuestra colección. Yo conocía el archivo, la colección del Gordailoa, sabía que, bueno, tenían ahí cientos de cencerros procedentes de diversas colecciones y donaciones, compras. Y pensaba que me iba a encontrar lo mismo en el museo, que podía encontrarme lo mismo en el Museo Vasco de Bayona, ¿no? Entonces, bueno, les propuse fabricar cencerros. La idea es muy simple, fabricar cencerros a partir de patrimonio material conservado en su colección y en la colección del Gordailoa. Aquí hay como una fusión también de dos colecciones, una a cada lado de la frontera, y fabricar cencerros a partir de ese material. Esos cencerros después serían donados o entregados a los pastores de Siberoa, de Sola, y una vez ellos estuviesen utilizando esos cencerros, ya dispuestos en las ovejas, pues yo iría y siguiendo la misma metodología que utilicé en Soñeco Paisaya, en Guipúzcoa, pues haría el registro sonoro de esos sonidos, ¿no? De esas polifonías que decía antes. De forma que después el archivo sonoro, esa colección de sonidos, volviese al museo y fuese lo que guardara una cierta desmaterialización del museo o devolución a la vida, ¿no? Y a los propietarios de aquellos objetos que una vez fueron guardados, retirados de sus vidas, ¿no? De la realidad del mundo casi, ¿no? Porque, bueno, están ahí silentes, están ahí casi como cadáveres, ¿no? Encerrados en, pues eso, en almacenes, en depósitos o en vitrinas, en expositores que están encerrados en salas, que están encerrados en espacios del museo, que están encerradas en museos. Bueno, hay como hay muchas capas que hay que atravesar para llegar a ese bien que, bueno, que en algún momento pues no se veía, ¿no? No se veía porque se utilizaba. Entonces mi propuesta consistió bueno, hacer ese ejercicio de transformación, de expurgo, transformación y casi desaparición, ¿no? Entonces, bueno, ha sido bastante complejo porque, como os he dicho, yo recibí esa propuesta o esa invitación a finales de 2020, en 2021 nos pusimos en marcha bueno, la idea es muy bonita y muy simple, se entiende muy bien. Pero claro, técnicamente era un problema. ¿Por qué? Porque si conocéis el oficio del cencerrero, bueno, quien hace los cencerros utiliza chapa metálica que compra, está fabricada industrialmente, pues, de 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo del tipo de cencerro que se quiera fabricar, ¿no? Pero esa chapa se recorta utilizando unas plantillas preciosas que tienen los cencerreros y después, pues a base de plegarla, golpearla, soldarla, pues se le da forma ya al cencerro, ¿no? Que después se le da un baño de latón, de bronce o, bueno, aleaciones de diferentes metales para generar esa capa exterior que lo protege, pues, de la corrosión y que además hace del cencerro, que cuando es solo una chapa metálica suena como una lata, pues que su sonido sea un poco más digno de escucha, ¿no? Y que se alargue en el tiempo también. Entonces, claro, para poder hacer esto nosotros teníamos que proveer de chapa al cencerrero y para fabricar la chapa, me imagino que todas y todos habéis visto estos camiones transportando bobinas inmensas que pesan toneladas de chapa metálica o de acero, ¿no? Claro, para poder fabricar eso
hay que parar una acería. Imaginaros, pues, con unos kilos bueno, hemos utilizado cencerros, hemos utilizado hachas, puntas de hacha, arados, herraduras para fabricar estos cencerros. Imagínate, pues, con un par de cajas ir a una acería y pedir que paren su fabricación, ¿no? Y para que limpien el crisol y podamos meter estas piezas y nos hagan unos pocos metros, un par de metros de chapa. Bueno, pues esto era una locura impensable y entonces estuvimos, bueno, pensando en qué otras fórmulas o mirando, investigando cómo podíamos hacer realidad esa idea, pues gracias a un colega, Miquel Mendizábal, que trabaja aquí en una empresa de Ordizia, pues me habló sobre la fabricación aditiva, ¿no? Bueno, es una forma de impresión en 3 dimensiones, dicho de manera un poco así torpe, creo, que utiliza polvo metálico para, bueno, a través de un láser, eh, fabricar volúmenes. Entonces, bueno, pareció una vía de trabajo pero claro, antes había que convertir en polvo ese patrimonio, ¿no? Bueno, esa conversión en polvo se llama atomización. Esto es un proceso, pues, que consiste en eso, en meter el material en un crisol que calienta los objetos y que los derrite, los funde, y después ese caldo sale bueno, por un orificio diminuto, sale un hilo muy fino del caldo metálico al que se le proyecta gas de diferentes direcciones, dependiendo del tipo de metal, dependiendo de la granulometría que quieres obtener, etcétera. Pues se le proyecta un tipo de gas u otro, potencia, se le da una potencia u otra. Bueno, pero en resumen, lo que se hace es reventar, ¿no? Ese metal en formato líquido y también enfriarlo de forma que se generan esas diminutas partículas metálicas que hacen pues de esos volúmenes un polvo, ¿no? Un polvo que tiene que ser filtrado para poder obtener un rango de una granulometría que va a funcionar después en la máquina de la fabricación aditiva, ¿no? Entonces también se desecha, pues, la granulometría mayor de la necesitada y menor de la necesitada, ¿no? Entonces, bueno, pudimos hacer esto. Eh, Obtuvimos el polvo y después, bueno, a través de la fabricación aditiva hemos podido fabricar estos 54 cencerros, que son, bueno, hay 4 tipos diferentes de cencerro. Están las tumbas, o tumbak, kushkuluak, que son estos, aquí viene así, estos así redondeados que, bueno, tienen un sonido boom, boom, boom. Luego están los manesh sincharria, que son muy típicos en el territorio de Siberia. Y están estos otros que son bitartes y estas kalashkas o yalakak, talakak, que son más cuadrados, muy típicos aquí en Guipúzcoa. Y esto, pues, tuvieron que ser dibujados o diseñados digitalmente en 3 dimensiones para que la máquina después pudiera procesar esa información. La máquina lo que hace es extender una superficie muy fina de polvo metálico y después viene un láser que, bueno, no sé cuál es la palabra adecuada, extruye, o bueno, funde, suelda ese polvo. Imaginaros que si vamos a hacer un cencerro, pues, y está la boca apoyada sobre, pues, la placa, pues lo primero que va a hacer es un círculo, ¿no? Luego va a extender otra superficie de polvo muy fino y volverá el láser y fundirá o soldará otra capa más, ¿no? Y así consecutivamente, capa por capa, se va generando ese volumen, que es un dibujo digital, eh, pues por capas, ¿no? Hasta terminar. Entonces, bueno, básicamente bueno, esta es la parte, digamos, de la fabricación material, que hace una semana y media ha acabado.
también se han colocado los collares y los badajos de cuerno y de cuero a los cencerros. Y claro, la cuestión es que parece mentira, pero después de 4 años hay que correr porque los pastores y las pastoras han empezado ya, empiezan mañana, creo que mañana es el día oficial de apertura de las puertas de los pastos de montaña en Siberoa y empiezan a subir a la montaña. Entonces hay que entregar los cencerros antes de que suban, porque luego es más difícil localizarlos. Eh, y, y claro, entonces estamos corriendo, está siendo una semana larga, muy, muy intensa, bastante, sí, bastante ajetreada porque hemos tenido que documentar, porque, bueno, claro, hay que tener en cuenta que esto va a entregarse y nunca va a volver, va a entregarse para siempre, va a desaparecer, entre comillas, nunca más vamos a poder tener la totalidad de los cencerros con nosotros, ¿no? Entonces, pero era como un estrés de, joder, hay que documentarlos, vamos a hacer fotos, hay que, gráficamente, hay que documentarlos sonoramente, hemos ido a una cámara anecoica a hacer unas grabaciones y ¿por qué no? De repente pensamos, vamos a presentar el proyecto en público. La idea era hacerlo a final de año, porque una vez entregados, yo voy a ir a la montaña, como os he dicho, voy a hacer las grabaciones de sonido y después, con ese resultado, digamos, sonoro, otra vez notas, cartografía, etcétera, hacer una exposición y presentar el proyecto, el trabajo, ¿no? Pero claro, era como, ostras, tenemos aquí los cencerros, nunca más los vamos a poder tener con nosotros y es bonito poder compartir ese momento con la gente, ¿no? Entonces, hemos improvisado una rueda de prensa. ¿Qué va a suceder mañana? Mañana vamos a llevar estos cencerros a Bayona, vamos a mostrarlos, vamos a contar lo que más o menos lo que os estoy contando yo ahora, pero bueno, de otra forma. Y vendrán ya algunos pastores a recibir los primeros cencerros. Vamos a firmar unos contratos de entrega entre el museo, yo y, y el receptor, el pastor, que van a ser los nuevos custodios de ese patrimonio material, que bueno, ahora es como patrimonio material, herramienta de trabajo, obra de arte. Bueno, van hacia una, bueno, me gusta usar una categoría post-etnográfica, ¿no? Un estadio post-etnográfico donde, bueno, pienso que la conservación se tiene que entender de otra manera. La propia idea del patrimonio, sí, bueno, quien conserva el público, como, bueno, al final y al cabo es un proceso también de restitución, donde se devuelve al lugar donde estaba aquello que una vez se extrajo. Y bueno, creo que lo voy a dejar ahí. Ha pasado media hora. Encantado de responder preguntas y compartir más reflexiones en la mesa redonda o en el turno de preguntas cuando haga falta. Muchas gracias.